tal? Muy buenos días, tardes o noches. Vamos a volver a explicar el tema de la semana. Como ya saben, estamos en medidas de tendencia central. Ahora, pues vamos a pasar a los datos agrupados. Anteriormente estábamos obteniendo las medidas de tendencia central de datos no agrupados. Muy bien, para poder obtener las medidas de tendencia central, primero es importante realizar algo que se llama tabla de frecuencias, ¿sale? Pues para, más que nada, para agrupar los datos y obtener los valores necesarios para el cálculo de las medidas de tendencia central. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Les voy a leer el caso. Dice, supongamos, por ejemplo, que hemos obtenido información numérica sobre los precios de los menús servidos durante el día en un restaurante determinado. Dicha información es la siguiente. El precio de los menús vendidos durante el día son estos datos y está en dólares. ¿Cuál es la población? ¿Sí? Como bien lo saben, la población es el total de personas, en este caso, a las que se les sirvió el menú. Ese es el tamaño de la población. No se tiene que tomar muestra porque, pues, el número de datos es muy reducido. Entonces, no hace falta tomar una muestra. ¿Sale? La variable que se va a estudiar, pues, sería el menú. ¿Sí? El menú que están consumiendo, pues, la población, que en este caso son los clientes o los consumidores. ¿De acuerdo? ¿Cuánto es n? N es igual a 30, es decir, tenemos 30 datos. ¿Sale? Si contamos 1, 2, 3, 4, vamos a tener 30 datos, 30 valores de precio. Muy bien, eso ya lo saben. Cuando se utiliza población, se escribe n, y cuando se utiliza muestra, se escribe n también, pero minúscula. Correcto. Ahora, tenemos que obtener la tabla de frecuencias de estos datos con sus correspondientes valores. Hay que agrupar. Tenemos que agrupar X, ¿sale? Que son los datos, ¿sale? Tenemos que buscar datos iguales, identificar las veces que se repiten, es decir, la frecuencia. Posteriormente, la frecuencia relativa, que es el primer paso para obtener la frecuencia porcentual o el porcentaje. Posteriormente, vamos a obtener los valores de F, pero F mayúscula, que significa frecuencia acumulada. Después, vamos a obtener los valores de X por F, que es como bien lo dice, es la multiplicación de X por F, para que obtenga lo que se pagó por cada precio de menú. ¿Sale? Es decir, cuántas veces, por ejemplo, cuánto se gastó en los menús que costaron, pues, $6 en este caso. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a verlo con más detalle. Entonces, como bien se comentó, se buscan precios iguales para identificar las veces que se repite. Aquí lo dice la instrucción. Entonces, el primero que identificamos es el valor de 6. Que 6 aquí, si identificamos, es el valor menor, ¿sale? De todos los que se muestran aquí, en estos datos, y se repite 6 veces. Entonces, voy a escribir 6 es igual a 13, porque el 6 se repite 13 veces. El siguiente valor menor es 8, ¿ja? Y ese 8 en esta cantidad de datos, en estos datos se repite 12 veces. Es decir, aquí tenemos el 8 escrito 12 veces. ¿Sale? El siguiente valor, siguiendo ese rango de menor a mayor, es 12.
12 se repite 5 veces. Si aquí tenemos 12 escrito 5 veces. El siguiente dato ya no hay. Muy bien. Ahora sí, vamos, ya obtuvimos aquí otros datos. Voy a quitarlo en modo presentación para poder hacer los cálculos. Muy bien, entonces ya sé que X6 se repite, como bien lo comenté, 13 veces. Es decir, 13 es la frecuencia de X6. 8 es 12. 12 veces se repite 8. 12 es 5. Y mi población es toda la suma de todas las frecuencias, que debe ser la suma de todos los datos. Voy a sumar todo esto. Sí, son 30 datos de la población. Ahora la frecuencia relativa, que ya quedamos que era el primer paso para obtener la frecuencia porcentual o el porcentaje, es dividir frecuencia entre n. Muy bien, entonces voy a hacer la división. En este caso, 13 está en la celda B2. ¿Sale? Divido entre n, que es 30. Y aquí se me calculó automáticamente. Pero pues bueno, ya aquí ya sé que siguió continuamente la siguiente celda, ¿sí? De arriba para abajo. Es decir, de fila en fila, de arriba para abajo. Entonces, aquí ya tenemos esto, es esto entre 30. Okay. La suma de cada una de las frecuencias relativas debe de ser 1 para comprobar que nuestros datos están correctamente calculados. Ahora el porcentaje, como habíamos dicho, es el primer paso para obtener el porcentaje. El porcentaje se obtiene multiplicando la frecuencia relativa. En este caso, la primera frecuencia relativa de primera agrupación de X es 0.43 y está en la celda C2. Multiplico por 100. Y aquí ya obtuvo mis porcentajes de cada una de las agrupaciones de la X de 6, 8 y 12. Tiene que dar 100% para comprobar. Está bien. Lo posterior o lo siguiente es obtener la frecuencia acumulada y como bien lo indica la palabra, acumular la frecuencia. ¿Cuál es mi primera frecuencia? Es 13. Por lo tanto, en la primera alineación voy a escribir 13. A 13 le voy a sumar la siguiente agrupación de la X de frecuencia, que es 12. Entonces, aquí va a ser esto, 13, más este. Ahí está. Ahora esto, a 25, le tengo que sumar la siguiente X, la siguiente agrupación de la X, que es la frecuencia 5. Entonces acá, 25, voy a sumar 5,
y obtengo 30, ¿correcto? Entonces aquí mi último valor de la frecuencia acumulada debe ser igual a n. Con eso compruebo, está correcto. Ahora, esto para obtener el total que se gastó por cada X, lo voy a obtener aquí en XF, es decir, multiplicar X por F. Entonces, voy a multiplicar 6 por 13. Y lo mismo con las siguientes agrupaciones. Está, y posteriormente voy a pasar con el 8, 12. ¿Sale? Ahora tengo que sumar esto. Tengo que sumar todos los valores de XF. Ahí está. Entonces ahí tengo sumados todos los valores de XF. ¿Sale? Perfecto. Entonces aquí ya obtuve mi tabla de frecuencias. Bien. Entonces activamos el Excel. Ahora nos vamos a pasar, ahora sí, a los cálculos de las medidas de tendencia central. En este caso son agrupados puntualmente. Lo primero que voy a calcular es la media aritmética, que también se le conoce como promedio. Tiene una fórmula que X media o la media aritmética, ¿sí?, se representa con una X con un guión arriba, y aquí está la fórmula donde está un símbolo similar a la E, que indica que todo lo que está indicando ese símbolo se tiene que sumar, es decir, todos esos valores se tienen que sumar. En este caso, pide que se sume X por F. Y eso se divide entre el número de datos o la población. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, tengo que ver mi tabla de frecuencias. Muy bien. ¿Dónde? Aquí dice que son $7.8, pero la pregunta sería, ¿cómo obtuve $7.8? ¿Sale? Puedes activar otra vez aquí. Entonces, ¿cómo obtuve $7.8? Muy fácil, la fórmula me pide que multiplique X por F y que lo sume. Entonces aquí tengo todos mis valores de X por F en esta columna de X por F. Sumo y si se dan cuenta, la suma es 234. ¿De acuerdo? Quiere decir que a 234 lo va a dividir entre n, que n es igual a 30. Y si divido n entre 30, mi valor va a ser de 7.8. Y aquí estamos hablando de precio en dólares. Entonces sería 7.8 dólares. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí ya tengo mi media aritmética. ¿Vale? Puedo borrar acá, que nada más era para el procedimiento. Y puedo dejar nada más 7.8 dólares. Ahora vamos a obtener nuestra siguiente medida, que es la mediana. También tengo que utilizar mi tabla de frecuencias. Y como ya saben ustedes, la mediana es el valor central de todos los datos ordenados de mayor a menor. Tenemos aquí en la parte inferior, tenemos el procedimiento.
de lo que ustedes deben de hacer, sino de todos modos ahorita estamos explicando, ¿sale? Pero de todos modos ahí lo pueden ustedes leer si lo creen necesario. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo encontrar la posición. Y justamente para encontrar la posición es que calculamos los valores de frecuencia absoluta, que son estos que yo tengo aquí, que es la frecuencia acumulada por cada agrupación de X. ¿Ja? ¿Y cómo calculo la posición? Fácil. Divido entre 2 para saber que tengo el valor central. Entonces, sería n entre 2, mi n vale 30, es esta. Voy a anotar acá. Mi n es esta, que es 30, es mi población. Ahí está. Correcto. Entonces, voy a dividir 30 entre 2 y me da justamente este resultado que me indica que es mi posición en donde tengo que identificar X. Correcto. Entonces, pues justamente es lo que voy a hacer, identificar X basándome en la posición. Entonces, voy a buscar 15 en la frecuencia absoluta. No, si se dan cuenta, no tengo 15 en la frecuencia absoluta. Entonces, para eso, voy a tomar como referencia primero el valor de frecuencia absoluta acercado negativamente, que es este, y el posterior o el siguiente lo voy a tomar como mi posición, que es, en este caso, 25. Y lo que tendría que hacer acá, en este caso, es tomar el valor de X, ¿sí? De esta agrupación. Entonces, el valor de X sería 8, ¿sale? Entonces, ya encontré mi posición. Con la posición ya encontré cuál es mi dato central. Y aquí estamos diciendo que el dato central es algún 8 de estos 12 que se están repitiendo, ¿sale? Pero no hay pierde, siempre va a ser algún 8, no importa cuál sea, pero un 8 de esos 12 es el del centro, ¿correcto? Muy bien. Ahora escribo que mi mediana, que se representa con ME, M mayúscula y M minúscula, es igual a $8. Ahora la moda, que aquí pues no está tan complicado, porque ya tengo mi frecuencia. Entonces, de las X, ¿cuál es el valor de X que más se repite? Claro, ya lo están viendo, que es 13. ¿Correcto? Entonces vamos acá a anotar. No se me activa aquí. Ahí está. Quiere decir que aquí este es el que más se repite, esta frecuencia, por lo tanto voy a tomar esta X, que es 6. Entonces, quiere decir que mi moda es igual a $6. ¿Sale? Aquí lo recalca, que corresponde al valor de la variable, que ya sabemos que el valor de la variable es X, que más se repite. ¿Sale? Ahora vamos a pasar, les voy a borrar.
Correcto. Ahora, mis interpretaciones de cada una de mis medidas. Habíamos quedado que era el promedio, porque he visto que muchos tienen dudas con eso. ¿Qué era el promedio? ¿O por qué se interpreta como promedio y no como media? Pero es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, pero se supone que la palabra promedio es más conocida que media. Yo les ponía el ejemplo hace un momento de cuando ustedes obtenían su calificación final en una materia, ¿no? Para obtener su calificación final de una materia, tenían que sumar sus calificaciones de todos los parciales o de todas las unidades. Si tienen 3 unidades o tienen 3 parciales, quiere decir que tienen 3 datos. Obviamente, cada dato tiene un valor. Entonces, van a sumar los valores de todos los datos. Se divide entre el número de datos, que en este caso sería 3, y obtienen su calificación final. ¿Sale? Aquí es exactamente lo mismo. Estamos obteniendo un promedio de determinadas cantidades. El promedio es el valor característico de una serie de datos. ¿Ja? Entonces, por eso es que lo recomendable es interpretar así, en promedio, durante el día, tomando en cuenta el caso que se está estudiando. Durante el día se pagó por menú $7.80. ¿Sale? Ahí está. Muy bien. ¿Sale? Mi mediana, que ya sabemos que lo que identifica ahí es el valor central de todos los datos. Podría poner, identifico que la mediana se encuentra en la primera parte del 50% de la población. ¿Sale? Entonces, podríamos poner el 50% de los consumidores pagaron un platillo, perdón, o un menú sería de hasta, ¿cuánto es? ¿Cuánto era mi mediana? Era, aquí está, de $8. $8. O también podría ser menor o igual a 8, o sea que pagaron un costo menor o igual, o poner entre paréntesis, a $8, ¿correcto? Muy bien, entonces aquí solamente son ejemplos. Ustedes pueden, si creen que hay una mejor interpretación, igual la pueden poner. Se trata de que nosotros analicemos cuál es nuestra interpretación. La moda, que sabemos que son los datos que se repiten con mayor frecuencia, y sabemos que mi moda aquí es igual a $6. Si no mayormente, sino que los platillos que se consumieron, o que los costos de los platillos que se consumieron con más frecuencia era de, pues en este caso, $6. Podemos aquí agregar nuestra interpretación. Podemos poner
el costo de los platillos que se consumieron con más frecuencia tuvieron un costo de $6. Correcto. Entonces, ya con eso ustedes pueden obtener una reflexión de decisiones a tomar. Ya con esta interpretación, ustedes pueden facilitar ustedes pueden facilitarse pues la reflexión para que puedan tomar a lo mejor una decisión a tomar con estos resultados obtenidos. De mi parte sería todo y que tengan excelente tarde. Hasta luego.